El legado del jugador solitario. Érase una vez, en un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques y misteriosos mitos, vivía un niño llamado Lucas. Lucas era un joven solitario, sin muchos amigos debido a su amor por los videojuegos retro. Su mayor tesoro era una antigua PlayStation 1 que encontró en el desván de su abuela. Pero esa consola era diferente, tenía un aura inquietante, y los aldeanos afirmaban que estaba maldita. Sin embargo, Lucas no creía en esas supersticiones y se sumergía cada día en el mundo virtual de los videojuegos. Una tarde lluviosa, mientras exploraba un mercadillo de segunda mano, Lucas encontró un cartucho desconocido y desgastado para su querida PlayStation 1. La etiqueta estaba borrosa, pero pudo distinguir el nombre del juego, Ecos de la Oscuridad. No había oído hablar de ese título antes, pero le intrigó y decidió comprarlo a un precio irrisorio. Al llegar a casa, Lucas encendió su consola y con gran expectación insertó el misterioso cartucho en la ranura. La pantalla se iluminó, y una atmósfera sombría y escalofriante envolvió su habitación. El juego comenzó con una secuencia extraña y, sin previo aviso, la televisión mostró una carismática figura que parecía salir del televisor, como si se hubiese materializado en el mundo real. Era un personaje siniestro llamado el maestro del juego, vestido con una túnica oscura y una sonrisa malévola. Le hablaba directamente a Lucas, desafiándolo a jugar su juego y prometiéndole el mayor de los placeres. A pesar del escalofrío que recorrió su espalda, Lucas no pudo resistirse y aceptó el reto. El juego, Ecos de la Oscuridad, mostró un mundo virtual retorcido y aterrador. La música era inquietante, los gráficos eran extrañamente realistas y los enemigos eran más amenazadores de lo que había visto en cualquier otro juego. Aún así, Lucas estaba fascinado y adentrándose cada vez más en el juego, desentrañando sus secretos. A medida que avanzaba en la aventura, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. Escuchaba pasos en el pasillo, puertas que se cerraban solas y sombras que se movían en la oscuridad. Cada vez que intentaba contarle a alguien sobre sus experiencias, nadie le creía, lo atribuían a su imaginación o la tensión causada por el juego. Lucas se volvió más obsesivo con Ecos de la Oscuridad. Pasaba horas y horas jugando, ignorando sus tareas y compromisos. Sus padres estaban preocupados y le suplicaban que dejara el juego, pero él ya no podía resistirse. Su mente estaba completamente inmersa en la oscura trama del videojuego. Una noche, mientras Lucas se encontraba jugando en su habitación, el maestro del juego apareció nuevamente, pero esta vez su sonrisa malévola se había convertido en una mueca de ira. Le advirtió que solo había una forma de liberarse del juego maldito, completarlo en su totalidad. Si fracasaba, su destino sería quedar atrapado en el mundo virtual para siempre. La última fase del juego fue la más desafiante y espeluznante de todas. Los enemigos eran feroces, los rompecabezas eran incomprensibles y las trampas eran mortales. Lucas estaba exhausto y asustado, pero su determinación lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de horas de arduo esfuerzo, Lucas llegó al enfrentamiento final con el jefe supremo del juego. La batalla fue épica, y aunque estuvo cerca de perder en varias ocasiones, finalmente logró derrotar al enemigo y ganar el juego. Al terminar, la pantalla se llenó de luces parpadeantes y efectos visuales deslumbrantes. La habitación de Lucas parecía temblar y una ráfaga de luz lo envolvió todo. Cuando la intensidad se disipó, el juego desapareció de la consola y la imagen del maestro del juego se desvaneció en el aire. Lucas había ganado, pero no se sentía como un triunfador. Una sensación de vacío y tristeza lo invadió. Sin embargo, pensó que por fin todo había terminado y que podría volver a la normalidad. El día siguiente, los aldeanos encontraron a Lucas inconsciente en su habitación, rodeado de los escombros de su vieja PlayStation 1. Aunque intentaron reanimarlo, ya era demasiado tarde. Lucas había muerto. Desde entonces, la historia de Lucas se convirtió en una leyenda en el pueblo.
La maldición del videojuego trascendió generaciones, advirtiendo a todos los que la escuchaban sobre los peligros ocultos de sumergirse demasiado en un mundo virtual. Así concluye la leyenda del jugador solitario, cuyo amor por los videojuegos lo llevó a jugar un juego maldito que le costó la vida. Recuerda, la realidad y la fantasía pueden cruzarse en formas inimaginables, y lo que parece un simple entretenimiento puede tener consecuencias aterradoras. El circo de las almas perdidas. Había una vez un circo misterioso que vagaba por los pueblos más remotos y olvidados. Llegaba sin previo aviso, cubierto por una densa niebla que envolvía todo a su paso. Nadie sabía de dónde venía ni quiénes lo dirigían, pero su presencia siempre traía consigo una extraña inquietud. El circo estaba lleno de atracciones extravagantes y personajes enigmáticos. Los artistas realizaban actos increíbles y perturbadores. Los acróbatas desafiaban la gravedad en sus escalofriantes números, los magos realizaban trucos oscuros y los payasos. Los payasos eran los más inquietantes de todos. Siempre se les veía sonriendo, pero sus ojos escondían una melancolía profunda. A pesar de la desconfianza que generaba, muchos habitantes de los pueblos acudían a ver el circo, atraídos por la curiosidad y el morbo que desencadenaba. Los niños, especialmente, se mostraban fascinados por el espectáculo y, a veces, algunos de ellos desaparecían misteriosamente después de asistir a la función. Un día, en uno de los pueblos más pequeños, un niño llamado Mateo se sintió atraído por el circo. A pesar de las advertencias de sus padres y de los lugareños, no pudo resistirse a la tentación y decidió colarse esa noche para vivir la experiencia por sí mismo. La luna brillaba en el cielo mientras Mateo se ocultaba entre los árboles cercanos al circo. La niebla comenzó a extenderse, y el ambiente se volvió más denso y opresivo. Mateo notó que sus latidos aumentaban de velocidad, pero ignoró su miedo y se adentró en la tienda principal. El espectáculo había comenzado. Los actos eran tan impresionantes como aterradores. La música resonaba en sus oídos, y la risa de los payasos retumbaba en su mente. En algún momento, Mateo se sintió hipnotizado por el circo y se dio cuenta de que ya no podía escapar. Cuando el espectáculo terminó, los payasos se acercaron a él, rodeándolo con sus sonrisas inquietantes. Mateo sintió que algo estaba mal, pero estaba paralizado por el miedo. Los payasos lo llevaron al centro del circo, donde se encontraba un escenario siniestro con un gran espejo. El líder de los payasos, un hombre llamado Malachi, habló con una voz lúgubre. Bienvenido al circo de las almas perdidas, Mateo. Tu curiosidad te ha llevado a nosotros, y ahora te perteneces a nosotros. Mateo intentó gritar, pero ninguna palabra salió de su boca. Su reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, y una sombra oscura lo arrastró hacia el cristal. Cuando el niño tocó el espejo, sintió como si su alma se desgarrara y se separara de su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, Mateo se encontró atrapado dentro del espejo, condenado a vagar en un mundo paralelo junto a otras almas perdidas. El circo misterioso era solo una fachada para una entidad oscura y malévola que se alimentaba de la inocencia y la curiosidad de los niños. A medida que el circo continuaba su gira, más niños desaparecían, y los pueblos quedaban sumidos en un profundo dolor. Los lugareños, aterrorizados, intentaron desesperadamente encontrar al circo y rescatar a sus seres queridos, pero cada vez que llegaban al lugar donde se había instalado, encontraban solo un terreno baldío sin rastro del circo. La leyenda del circo de las almas perdidas se extendió por todos los rincones, convirtiéndose en una advertencia aterradora para los padres y una historia de pesadilla para los niños. Algunos afirmaban haber visto la silueta de Mateo en espejos rotos o sentir su presencia en noches de niebla espesa. El circo, con su elenco de personajes siniestros, continúa su búsqueda insaciable de nuevas almas.
Su paradero sigue siendo un misterio, y la leyenda sigue viva en la memoria de aquellos que alguna vez escucharon el aterrador relato de El Circo de las Almas Perdidas.